de manera progresiva y armando estos 4 grandes capítulos. Por un lado, ¿qué es la inmunología? ¿Qué cosa conlleva hacer, obviamente, todo en su sistema de defensa? ¿Cuáles son participan, cuáles son las sustancias que participan, y otra de las cosas, el integrar precisamente ahora dónde están guardadas precisamente todas y cada una de nuestras células. ¿Qué queremos nosotros hacer, chicos, al irlas conociendo? Lo que pasa es que nosotros cuando vemos enfermedades o cuando vemos algún proceso o algún tema en particular, por ejemplo, hipersensibilidad, o a las alergias propias, vamos a identificar, les vamos a poner ahora al revés a todos. Vamos a incluir a las células, a las moléculas, obviamente los lugares en donde se ven afectados, y vamos a ir conociendo cómo se van a ir armando todo este gran capítulo inmunológico. La realidad es que primero nosotros vemos una inmunología básica, en donde vamos conociendo las características, pero después nos vamos o saltamos precisamente a la inmunología clínica, que yo creo que a lo mejor es la que nos resulta más apasionante. Vamos a ver los órganos linfáticos, chicos, que es con lo que yo espero terminar hoy, y es precisamente los sitios en donde nosotros estamos, obviamente, almacenando estas células. Voy a compartir la última parte de este tema. La verdad es que podríamos seguir hablando a lo mejor todo el año de solamente de puras células o algunos órganos linfoides, ¿no? Que nosotros podíamos encontrar. ¿Cómo abordamos los espacios en donde están guardados, chicos? Bueno, los espacios han ido, obviamente, siendo también conocidos. Cada vez sabemos más de ellos, cada vez hemos ido estructurando más, el cómo están configurados, y eso nos ha permitido identificar primero el órgano y cómo están esparcidos a lo largo de todo nuestro cuerpo. Prueba de ello es de que puedo yo decir, bueno, todo el sistema ganglionar, bueno, pues obviamente contiene a todos mis linfocitos, que ya vimos qué características tiene, y cómo imaginarnos que todo nuestro cuerpo está lleno de, obviamente, de ganglios, ¿no? Porque hay prácticamente todo, en todos los sitios hay un espacio en donde tenemos alguna participación de estos ganglios. Los ganglios linfáticos, obviamente, o los sitios en donde podemos ubicarlos, pues van variando, y si ustedes se fijan, a lo mejor cuando vemos a un individuito, pues le podemos buscar desde arriba hasta la parte más baja. Tenemos órganos muy identificados, por ejemplo, nuestro vaso, el timo, obviamente, que es un elemento muy importante, sobre todo cuando estamos en la infancia, y ya pasados los 2 años, pues obviamente prácticamente deja de funcionar como lo hizo obviamente durante la etapa prenatal, después obviamente en la postnatal, y finalmente por ahí de los 2 años prácticamente retira toda su actividad y deja de funcionar. Por otro lado, chicos, tenemos, pues yo creo que la fascinante que mostraba algunas de las figuras. ¿Qué pasa con la médula ósea cuando nosotros, obviamente, todas las células inmunológicas se generan aquí? Obviamente hay las células madre y por eso hay células plásticas, células inmaduras, que obviamente nacen precisamente de este origen y ellos son las que nos dan toda la participación de todas estas colonias de células que ya revisamos. Órganos en donde, por ejemplo, vemos la activación desde nuestra cavidad oral, en donde nosotros podemos ubicar a las adenoides, las amígdalas. Recordar que hay personas que tienen hipertrofia, poco adecuado de los adenoides, y pues no tienen otra cosa más que terminar en cirugía. Son personas que cursan siempre con voz ronca o voz gangosa, como la gente les llama, y esto hace pues obviamente que los pacientes tengan pues mala calidad de vida porque no duermen bien, no descansan, etcétera, etcétera. Algunos otros lugares, por ejemplo, en el intestino, pues obviamente ni qué decirlo, ¿no? Todas nuestras placas de Peyer, pues nos protegen y obviamente nos ayudan precisamente que cada que nosotros ingerimos algún alimento, alguno de esos de los tacos de la esquina, bueno, pues, posibilidades de defendernos de todos estos elementos, ¿no? De que pudieran en algún modo ser nocivos. ¿Por qué tenemos tanto problema con los órganos linfoides, chicos? Porque así como transportamos células sanas, células buenas, también nosotros podemos transportar una cantidad enorme de cosas no sanas o insanas, y obviamente por eso todo nuestro cuerpo se encuentra prácticamente plagado de diferentes cantidades o sitios en donde, incluso en las zonas más lejanas,
No, en los niños, dependiendo del grado de obstrucción, doctor, en los niños, los otorrinos, los ORL, ellos prefieren ser un poco más conservadores y no operarlos. De hecho, yo tengo dos compañeros que los operaron recientemente, a pesar de que es molesto, porque pues, ya uno de adulto, pues uno tiene que regresar a trabajar y cosas como esas, pero la realidad es que no, no todos están de acuerdo en que se hagan cirugía. Hay quien nada más se hacen pequeñas, ¿cómo se llama? Sitios como cortes pequeños en donde les permite liberar obviamente los espacios para la respiración y pueden obviamente mantenerse sin entrar completa a la cirugía. Busquen ustedes cuando tengan un paciente con un ganglio que lo encuentren por ahí perdido, ya no se diga un Birchhoff, que son aquí los claviculares. Pues obviamente decía Birchhoff que cuando encontremos un ganglio, hasta no demostrar lo contrario, puede tener algo maligno. Un ganglio es un ganglio centinela, Virchow nos decía que los ganglios aquí en las clavículas, pues era una forma de identificar que algo no estaba funcionando bien en nuestro cuerpo. Y si ustedes se fijan, incluso, por ejemplo, en los linfomas, nosotros podemos llegar a encontrar hasta ganglios atrás de las zonas de la rótula, y esos huecos popliteos, obviamente, también los tenemos que revisar. Si ustedes se fijan, pues si alguien nos dice que estamos llenos de ganglios, sí estamos llenos de muchos ganglios, y obviamente son precisamente sitios en donde hay una estación de relevo, para obviamente tener disponibilidad de todas estas células. Así que por ahí si les pregunto quiénes son los órganos macizos que funcionan como órganos, tenemos al timo, que desaparece a los 2 años, el vaso, ganglios linfáticos, y obviamente todos los sitios por donde atraviesan, que son los vasos linfáticos, o la linfa, que es el líquido con el que nosotros obviamente acarreamos lo bueno y lo malo. Sí, no, tengo dos bajones de luz y yo creo que fue lo que hizo que mi internet condicionara baja. Ya me moví un poquito, a ver si con a ver si lo cacho mejor acá de este lado, porque sí pero fue baja de energía eléctrica lo que, chicos. Bueno, espero que ya no vuelva a ocurrir. Ok. Bueno, ¿cómo los vemos, chicos? Los órganos linfoides son fascinantes, los hemos ido conociendo a lo largo de los años. Hablábamos de la médula ósea roja. Si ustedes le ponen el nombre allá afuera, pues se llama tuetanito. Y ustedes seguramente han roto un huesito de pollo o un huesito de un espinazo de cochino. Y pues estos de ahí de los que salen ¿cómo se llama? En el pozole. Bueno, pues en esos huesos podemos nosotros identificar precisamente esta médula roja. Obvio, cuando la cocinamos, pues obviamente ya no se vuelven esas zonas grasositas, ese tuétano que nosotros le sorbemos, bueno, pues eso es precisamente en lo que nosotros identificamos como médula ósea roja. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque en esos sitios son precisamente en los lugares en donde podemos encontrar todas las células que hemos venido identificando. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues obviamente preferentemente en nuestros huesos largos, que es donde precisamente los vamos a identificar. El timo, les comentaba yo, chicos, que bueno, hay quien decía que pues el timo prácticamente pierde su vigencia en pero lo que sabemos en la actualidad, chicos, es que no termina por desaparecer totalmente la estructura del timo. Sí, obviamente sufre todo su proceso de disminución de volumen, una atrofia bastante marcada, pero persiste ahí y entonces, bueno, hay quien nos dice que persiste como un remanente de tejido donde todavía tenemos algunas que otras celulillas por ahí flotando todavía. Los órganos primarios, chicos, pues son precisamente donde hacemos la linfopoiesis, o sea, la poiesis es la formación de estos linfocitos y antes porque, bueno, cuando nosotros hacemos una linfopenia, que puede ser leve, moderado, severa, pues nos pone en riesgo de vida, ¿no? Porque obviamente cualquiera de nosotros ante una cifra baja, pues obviamente hablamos de que somos muy vulnerables, obviamente ante un proceso infeccioso. Acuérdense, chicos, que los linfocitos, una de sus cosas características o de sus cualidades más importantes, son eso, que tienen receptores específicos obviamente, a un antígeno que ustedes puedan ubicar, de los que, bueno, ya hemos ido por ahí mencionando algunos que otros. ¿Cómo vemos a los órganos? ¿Quiénes son nuestros órganos secundarios? Fuera de la médula, del timo, del vaso, pues hay otras cosas que también nos ayudan, obviamente, a trabajar en sitios más lejanos. Por eso, la primera imagen que les mostraba todos los sitios en donde nosotros podemos encontrar estas células viajando o almacenadas para alguna situación de emergencia,
ante un microorganismo, pues obviamente habíamos mencionado a las adenoides, las amígdalas y obviamente las placas de Peyer en todo nuestro tubo digestivo. ¿Por qué son importantes en el intestino? Bueno, pues porque seguramente llegan en N cantidad engullimos cuando nos alimentamos, cuando dejamos abierta la boca, o incluso pues cuando vamos platicando y en ese momento pasa una tolvanera, pues imagínense todo lo que nos comemos. Entonces hay muchos lugares, hay muchas estaciones de relevo en donde obviamente nosotros podemos identificarlos. Acuérdense que estos órganos no viven aislados ni tampoco están solitarios. Aquí, por el contrario, todos trabajan como un gran sistema y por eso ahora se les llama un sistema inmunológico o un sistema inmunocompetente, porque nosotros queremos que esté presente la inmunidad y además que sean. ¿Qué pasa cuando somos inmunodeprimidos? Bueno, pues esa inmunodepresión pues nos hace ser vulnerables no solamente a agentes etiológicos, sino también a ciertas enfermedades. Por ejemplo, se habla de que las pacientes con artritis, si alguna vez leen por allá de Deepak Chopra, este sujeto habla de cuerpos eternos ¿cómo se llama? Y mentes jóvenes, porque él dice que lo que se hace realmente viejo es nuestro cuerpo, pero que nosotros deberíamos de llegar con más calidad a nuestra vejez, cosa que no ocurre. Nuestro sistema, por ejemplo, inmunológico, si se deprime, cuando estamos deprimidos emocionalmente, también el sistema inmunológico se deprime. Cuando somos fumadores, pues el sistema inmunológico también la lleva, porque pues obviamente también se disminuye todo lo que es la familia de los linfocitos, y hablamos incluso del linfocito flojo, ¿no? Este linfocito que pues obviamente ya dañado, por ejemplo, por el tabaquismo, pues obviamente se producen en menos cantidades y menos calidad de consumo. Cuando nosotros los vemos, chicos, los vemos ¿está? Acá. Sí, la anterior o esta. Pero bueno, les pongo las dos. Bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? Todos los órganos, al contrario, gracias. ¿Qué pasa con la circulación de los linfocitos? ¿A dónde van, vienen, suben y bajan? Hay quien los dibuja así de manera muy gráfica y me puede decir, bueno, es que viajan por acá, viajan por acá. Y si ustedes se fijan, pues sigue obviamente la circulación, primero la mayor y luego la menor. Y después en algunos lugares, pues tenemos este verde de todo lo que es, aquí podríamos identificarlos, hay quien los dibuja en amarillo, que es todo lo que conlleva el sistema linfático y la linfa, ¿no? Entonces, por eso hay quien los puede correlacionar así. Si ustedes recuerdan, pues hace un momento, en la primera parte de la sesión, hablábamos de las estructuras de la piel, ¿no? Y cómo se correlacionaban con alta frecuencia para obviamente presentar enfermedades. Vean ustedes que al centro de todo esto, pues ha quedado por ejemplo, un ganglio, que son obviamente todo el sistema linfático, y por el otro lado nuestro vaso y nuestro hígado. Y por acá pues quedan los pulmones. ¿Por qué los pulmones? Porque también ya los vimos cómo participan en toda una reacción que obviamente la podemos ver en la parte respiratoria. Veremos cómo entran, cómo salen y cómo en algunos de ellos pues obviamente adoptan ciertas características. En los linfocitos, chicos, 25% de esos leucocitos sanguíneos los podemos encontrar participando específicamente como células linfáticas. De ahí que cuando nosotros teníamos pacientes con VIH y el VIH me pegaba y me destruía mis linfocitos, pues obviamente mi paciente se quedaba prácticamente sin una línea. Por eso estos pacientes pues se complicaban con cualquier cosa. Una simple gripa los podía matar a nuestros pacientes, una diarrea convencional, a lo mejor para nosotros es una bacteriana que no tiene a lo mejor tanto problema, pues obviamente nos daría mucha, mucha complicación. En el humano se dice que tenemos poco más de 10 billones de linfocitos que circulan y esto también equivale al completo, ¿no?, de la masa cerebral. Me lo encontré por ahí en un artículo. Me pareció muy interesante porque si nosotros los ubicáramos en tamaño o en cantidades, pues la verdad es que estamos hablando de cantidades estratosféricas de células, ¿no? Hemos visto, chicos, y cuando estos linfocitos o las células linfoides empiezan a hacer su trabajo, este es un queridísimo natural killer, estos son despiadados con quien se deje. Y si ustedes se fijan, están en una lucha encarnizada, porque pues todos estos chiquitos son los malvados. Y si ustedes se fijan, ¿por qué ellos salen en grupo? Porque pues, cuando los virus nos atacan, también nos atacan de montón. Entonces, bueno, también nosotros tenemos que sacar obviamente a todo nuestro arsenal celular y obviamente valernos no solamente de células, sino además también de algunas sustancias que nos van
toda su actividad de ataque, ¿no? En algunos, cuando identificamos, por ejemplo, las células oncológicas, bueno, pues estas van a intentar extender sus prolongaciones y obviamente matarlas. ¿Qué hemos aprendido de todas ellas con el sistema inmunológico, chicos? Que, pues obviamente, cuando las vemos, la realidad es que se vuelve cada vez más complejo abordarlas. Hemos aprendido a marcar a las células malignas y ahora cuando damos una quimio, por ejemplo, en esta célula, llega obviamente alguno de mis linfocitos, y lo que hace es identificar esta célula que ya la habíamos marcado. Hace un momento les enseñaba cómo se veían estos halos de color, y eso me sirve para que cuando entre la quimio, los linfocitos señalen, o sean datos de señalización, obviamente desde un aspecto bioquímico, para que puedan destruirse esas células. Por eso en la actualidad tenemos mucho más éxito con los cánceres de muchas líneas de trabajo. Hematología no es la excepción, hematología, después de que conocimos todo esto, pues obviamente evolucionamos en el tiempo y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Particulares, células libres que viajan por ahí o que las podemos encontrar en algunos lugares, pues obviamente también están. ¿Por qué les pongo las células? Por ejemplo, están las células mal, y después de aquí, cuando estas células que son linfocitos se enojan, ¿sí? Se enferman, pues nos dan tumores en la zona del estómago y eso nos dan los famosísimos maltomas, ¿no? Estos maltomas son obviamente tumores de células linfáticas de la mucosa de la zona epigástrico del tubo digestivo, en este caso del estómago. Estos tomas son sumamente agresivos y lo único que hace es que, bueno, pues nos da como un linaje celular de linfocitos, pues obviamente se puede afectar. Hay quien dice que el responsable de toda esta pérdida de inmunología, pues es un individuo que es medio grosero y que yo creo que ustedes lo ubican muy bien ahora que vieron Pharma, ¿no? Nuestro queridísimo Helicobacter pylori. México tiene poco más del 60% de la población contaminada con Helicobacter pylori. Hay quien dice que estos maltomas, cuando se pierde esta capacidad de, obviamente, de perder la barrera para que pues obviamente los podemos identificar desde los 10 años. Lo que sí sabemos es que a los niños no les da cáncer, pero nosotros los adultos, cuando esta inmunología o esta capacidad inmunológica de respuesta se ha perdido, pues nosotros incluso podemos evolucionar con una displasia, una alteración en las células y evolucionar hacia un cáncer. Aquí lo malo es que si nos da cáncer a nosotros, la mortalidad es muy alta y estamos hablando de tan solo 6 meses. Entonces, cuidado con ellos, chicos, porque una evidencia de pérdida de inmunocompetitividad en algo tan sencillo que pues todo el mundo dice, pues es un helicobacter y pues todos lo tenemos, o al menos el 60% de nosotros seguramente hemos tenido un cuadro con un helicobacter. Hay quien lo mantiene a raya toda la vida y nunca le da un problema, ¿no? Y hay quien toda la vida vive eternamente, obviamente con gastritis, precisamente por estas barreras perdidas. Los tejidos linfáticos, chicos, nos faltan, por ejemplo, conocer a las bellas y hermosas células natural killer. Estas son implacables y una vez que se activan, viajan, llegan de montón y atacan a lo que se encuentran o con capacidad de dañarnos a nosotros. Estos por eso fueron denominadas así como las células asesinas, porque son despiadadas. ¿Qué pasa cuando mi sistema obviamente, pues es muy eficiente, ya hablamos de que es muy bueno, de que hace muchas actividades y me defiende de todo. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema inmunológico se vuelve contra mí? Y entonces tengo linfocitos que se van a mis manos, que se van a mi piel, que se van a mis músculos, que se van al cerebro, y obviamente nos destruyen a nosotros. Cuidado, chicos, en la primera parte, como los buenazos, obviamente, para la capacidad de defendernos, pero a veces también destruyen a nuestras células. ¿Dónde podemos encontrar linfocitos, chicos? Pues ya habíamos mencionado, póngale ahí una palomita, cuando menos aprendernos 3 o 4 lugares, obviamente la piel, que ya la vimos, el estómago, los intestinos, obviamente el estómago y sus intestinos que pueden ser preferentemente en sus porciones delgadas, obviamente todas las células que nosotros conllevamos en algunos otros sitios, por ejemplo, como el timo, el vaso, así como los epitelios, pues obviamente a pesar de todo, chicos, pues siempre se van a tratar de defender. Podemos encontrarlos en dos grandes sitios, este tejido linfático, toda vez de que podemos verlos en tejido laxo o en tejido nodular, y esto es precisamente por la estructura anatómica que nosotros estemos revisando. No nos vamos a meter mucho a los procesos anatómicos, me interesa que se lleven las células, porque esas células después les vamos a poner nombre y apellido.
y obviamente las vamos a impactar con algunas patologías que son lo que vamos a ver así, muy someramente, obviamente en la inmune. ¿Cómo los vemos, chicos, cuando les decía yo que, bueno, en los ganglios hay personas que nos dibujan y nos entregan estas fotos tan bellas en donde nos explican cómo se ve un ganglio o cómo se ve el vaso, porque son estructuras muy, muy similares. Los ganglios son fascinantes porque cuando yo veo un corte, pues, obviamente hago primero la biopsia del ganglio, después lo corto por mitad y después empiezo a hacer improntas y las improntas se ven así. Nosotros pegamos el ganglio sobre nuestro portaobjetos y hacemos una inclusión o el anatomopatólogo se lo lleva, lo a cortes bastante finos y nos permite visualizarlo. Este autor me gusta porque, bueno, los que no somos tan expertos en anatopatología, pues nos da obviamente todas las estructuras que conlleva obviamente, ¿no? Los cordones, la corteza, la paracorteza, me explica cómo se ven las zonas medulares y si ustedes se fijan cada uno de estos nucleolos que se le ven ahí en la estructura, pues obviamente los podemos identificar. Si yo me acerco un poco más, pues lo que voy a encontrar van a ser precisamente, pues obviamente linfocitos. Que los ven aquí, obviamente la capa, las trabéculas en donde están ubicados, la forma de los nódulos, este se ve mucho más cerca, y obviamente lo podemos ubicar bastante, bastante bien. Órganos primarios, chicos, timo, que ya lo vimos, y obviamente la médula ósea. Ellos son fascinantes porque en etapas muy incipientes, estamos hablando de que sobre la segunda o tercera semana que se empiezan a producir las células, pues ellos serán los primeros de arranque, obviamente que nos apoyarán a lo largo del camino para generarlos, ¿no? Y ya en etapas muy incipientes, mucho más anteriores, pues obviamente el hígado es el que nos asume la mayor parte de la actividad. Ya nosotros, los que somos adultos, bueno, el timo, el hígado prácticamente ya no participa. El timo desapareció por ahí de los 2 años y la que nosotros tenemos, afortunadamente, que funciona bien, obviamente es la médula ósea. Si no tuviéramos médula ósea, pues estaríamos en insuficiencia inmunocompetente y pues no podríamos defendernos prácticamente de nada. El timo, seguramente ustedes recordarán sus clases de anatomía, un Moore, un Carlson, ¿cómo se llama el otro? El Lancet, sí, Lancet. Y obviamente cuando nosotros lo recordamos, pues obviamente nosotros decimos, "Ay, ¿pero qué me va a servir a mí saber en qué etapa de la vida o X estructura? ¿Cuál es la importancia de ver tercera y cuarta bolsa faríngea cuando nosotros las revisamos? Porque ahí precisamente está el origen, obviamente, de la estructura tímica. Y esperamos nosotros que nuestro chiquitín, pues obviamente tenga un timo así de grandote, que obviamente va a hacer toda la función de defendernos prácticamente hasta los 2 años. Aquí surge precisamente el contexto. Bueno, todos nuestros chiquitos hasta los 2 años, por eso no son tan vulnerables, sí. Ellos todavía se están defendiendo con timo. Nosotros los adultos nos defendemos obviamente con médula y con bagaje de la célula. Pero en el caso de los pequeñitos, por eso hasta los 2 años, se consideran inmunocompetentes con relativa eh, pues ligereza, ¿no? No son tan fuertes y por eso les ocurren tantas cosas a nuestros niños en esta etapa de la vida, ¿no? Que es del 0 a 2 años, pues obviamente son muy vulnerables, se enferman con mucha facilidad de mocos, de diarreas, obviamente se les pegan un chorro de cosas y esto es precisamente por la inmadurez que pueden llegar a tener nuestros pequeños. El timo se ve así, no es muy simétrico, que se ven sus dos lóbulos, y obviamente pues los podemos identificar así con todos sus segmentos, que es como nosotros lo vemos. Las divisiones que ustedes vislumbran aquí, pues obviamente son eh, obviamente los tabiques que lo integran. Yo puedo sacar un corte y obviamente en ese momento hacer un extendido y puedo ver precisamente las trabéculas, los lobulillos y obviamente cómo están ahí los linfocitos. ¿Qué pasa cuando veo al timo con toda su arquitectura y con todo su sistema vascular? Una gran cantidad obviamente, de estos linfocitos maduros, y por eso hablamos de linfocitos obviamente derivados o timocitos, porque bueno, ahí fue donde maduraron. Recordarán ustedes las capas, cómo pasan de un plano a otro, y es lo que les da su grado de maduración. Yo espero en la infancia que mi chiquito tenga precisamente todos estos pasos y obviamente logre alcanzar su maduración de células y obviamente no tenga problema en la infancia. Hay niños que responden muy bien, les va requete bien toda la vida infantil, no se enferman, nunca les dan moco,
Pero tenemos el otro extremo, ¿no? Niños que nacen con deficiencias químicas y obviamente tienen muchas, pero muchas complicaciones por procesos infecciosos, obviamente a lo largo de estos 2 años. Los tipos celulares los veremos más adelante, estos no me interesa que se los aprendan, llévense nada más de tarea. Cuando lleguen por ahí de las otras materias, pues se van a acordar para qué sirven todos estos espacios, ¿no? Donde nosotros los revisamos. Las células reticuloendoteliales, chicos, son otro gran capítulo, pero la realidad es que, bueno, al final pertenecen al mismo complemento, al mismo, todo este concepto nos identifica. Hay autores que nos las dibujan así, con diagramas muy esquemáticos, en donde, bueno, pues me dicen las que están en la superficie, me las iluminan de colorcitos, y si ustedes se fijan, prácticamente las podemos identificar todas y cada una de ellas. Si alguno de ustedes va a ser patólogo clínico, anatomopatólogo clínico, pues obviamente tendrán que hacer muchas de estas biopsias y seguramente les llegarán, ¿no? Para visualizarlo. ¿Qué buscamos? Pues que haya células maduras, que haya células en tránsito, que obviamente germinen, por eso se llaman germinados de células inmunológicas, que pues nacen inmaduras, primitivas, y conforme van avanzando en sus etapas de maduración, pues se van volviendo competentes, que es finalmente lo que nosotros nos interesa. Muchos de los progenitores linfoides, pues habíamos visto en huesos largos, y aquí obviamente los mandamos, el timo los madura, y esta etapa que parece algo tan sencillo, en los 2 años, pues obviamente genera muchas, pues obviamente muchas deficiencias, ¿no? Que son lo que vamos a ver. Y más del 95% de estas células, al final, dice proceso apoptótico. Cuando no entran, chicos, acuérdense que tenemos leucemias del nacimiento, ¿sí? Leucemias de infancia, de los escolares. Tenemos en todas las etapas de la vida puede haber una leucemia porque simplemente a mi celulita se le olvidó que se tenía que morir. En la segunda fase de selección, bueno, pues ¿por qué los seleccionamos? Estos son de las cosas que vamos a ver en la siguiente, cómo hacemos nosotros que se mueran estos linfocitos que nos han dado alguna positividad o negatividad. Y ven ustedes cómo estas moléculas después las vamos a ir ensamblando, obviamente en algunos de los vamos a ver. ¿Qué pasa cuando mi célula nunca se expuso a ninguno de estos terminales antigénicos? Pues obviamente somos linfocitos T vírgenes que obviamente no han participado y eso es importante porque tienen que exponerse precisamente a lo mismo. La cascada de maduración seguramente la vieron en fisiología, que fue donde nosotros, yo me acuerdo que las veía uno, y ahí una de las cosas que nos explican es cómo cada uno de estos, les decía yo, de las etapas identificar, pues van teniendo marcadores, van teniendo características que obviamente los hace ser al final, pues obviamente células competentes o células que pueden realmente combatir moléculas extrañas o antígenos o incluso microorganismos, ¿no? Que nos pudieran dar. ¿Por qué es importante, chicos? Porque los linfocitos maduros nos dan la autotolerancia. Y aquí este término, ahora que hemos ido conociendo a nuestro querido COVID, pues no ha resultado como nosotros hubiéramos surgido. Los vasos sanguíneos, pues, pese a que ellos no participan directamente pues, realmente en la inmunidad, son esenciales porque así como ellos llevan todo este acarreado de células, obviamente todo el líquido que recoge todos estos restos, también son un problema porque los vasos sanguíneos, por ejemplo, cuando tenemos tumoraciones por linfocitos, rápidamente construyen una red nueva, que es la neovascularización, y eso es malo porque las células tumorales rápidamente buscan de dónde alimentarse, crean su propia red, se alimentan y por eso es que se vuelven tan difíciles a la hora de combatirlos, porque de pronto cuando llegan ya los linfocitos y toda la familia de los macrófagos, de los monocitos, pues obviamente ya se encuentran con, obviamente con conglomerados celulares bien nutridos, fuertes y que además comparten nuestro propio código genético. Las barreras, chicos, déjenme ver cómo ando de tiempo, si no, me acabo yo el tiempo. Me quedan 2, 3 minutillos, igual me faltan algunas y si no, pues ahí lo vamos a ajustar. Chicos, las clínicas, yo creo que todos ubican la barrera pues, la hematoencefálica, la barrera placentaria. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Que pues nuestras barreras no eran tan eficientes. La verdad es que dejan pasar cosas, dejan pasar venenos, dejan pasar tóxicos, dejan pasar exceso de vitaminas, por ejemplo, las famosísimas cremas que tuvimos para las famosísimas estrías, pues logran atravesar todas esas barreras.
¿Por qué son importantes, chicos? Porque de eso es lo que nos van a permitir exentarnos o adosarnos algunas de estas enfermedades que nosotros pudiéramos obviamente visualizar. ¿Cómo vemos las barreras hemoquímicas? Bueno, pues hay algunos autores que nos dan algunas fotos y me dicen que desde el endotelio pasamos por algunas láminas, espacios pericapilares y finalmente células reticulares que me van a obviamente ir dando estos pasos o estos espacios para yo ir generando estos conglomerados celulares con diferentes características. Por eso el autor me las ilumina y me pone incluso por número para que yo pueda saber dónde están los tipos de células y obviamente yo pueda identificar funciona al final mi barrera. Lo que comentábamos hace unos minutos es que pues no son tan eficientes, obviamente dejan pasar muchas cosas y prueba de ello es de que pues pueden llegar hasta el final, ¿no? Donde nosotros podemos tener. ¿Cómo se ve un timo en un chiquitín? Bueno, pues el timo en nuestros recién nacidos, al momento de nacer, tan solo dice el libro que pesa de 10 a 15 gramos, así que pues, bueno, se ve un timo bastante grande. Esta es una figura que recrea precisamente cuál sería su ubicación. Y pues si ustedes se fijan, ocupa un espacio bastante en nuestro tórax, ¿no? En esta etapa tan incipiente. Se dice que puede llegar a pesar hasta 30, 40 gramos, que es el punto más alto obviamente, todavía de su brillo inmunológico. Y se estima que por ahí de los 60 años, o más de los 60 años, estamos hablando de que nuevamente vuelve a recobrar su peso inicial. Pero lo que yo les comentaba, algunos autores nos decían, bueno, pues si realmente es un tejido que ya no sirve, que nunca lo volvemos a ocupar, pues debería de atrofiarse completo. Pero si ustedes ubican, pues nos queda un remanente en el que nacemos, a pesar de que puede llegar a pesar prácticamente el doble, un poquito más del doble, pues obviamente al final de la vida se mantienen esos filamentos todavía muy delgados, obviamente de pues un timo remanente, ¿no? Que es lo que vemos. Al paso de los años, chicos, nosotros, obviamente al nacimiento, hablamos del primer año y en el segundo año. Al segundo año prácticamente lo que vemos ya es esto nada más, que fue lo que quedó como una actividad residual, y aquí nosotros esperamos obviamente ya tener una muy buena médula, muy competente, obviamente para no tener problemas. Yo creo que lo voy a dejar, chicos. Yo creo que ya ustedes se cansaron. Y me falta el vaso y todavía me faltan los últimos para poderlos ver. Sí, la verdad es que aquí me puedo seguir y capaz que no, no vamos a acabar, chicos, porque la verdad es que siempre encuentro uno, venía el vaso, todas sus actividades, y después vienen todos los ganglios linfáticos con la corteza y las paracortezas, ¿no? Que son la última donde nosotros lo ubicamos. Sí, me faltan un poquito más de positivas porque llegan hasta la mucosa con los maltomas y les iba a enseñar una foto. Pero bueno, yo creo que la podemos ver la siguiente sesión. Déjenme, me vuelvo a posicionar porque estoy viendo la presentación. Ya está. Chicos, ¿cómo están? Los que están despiertos, y los que no, pues despiértenlos. Chicos, hasta aquí me voy a quedar. Órganos linfáticos nos falta ver cómo están obviamente guardados, cómo los almacenamos. Gracias, chicos, los que ya ahí los estoy viendo. Dudas, quejas, observaciones, les voy a empezar a mandar